¿Se logra ver ahí? ¿Bien? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Genial. Entonces, como le estaba mencionando anteriormente, seguimos con ciertas generalidades, y estas generalidades va al tema de entender a grandes rasgos, porque después vamos a ir viendo de forma más específica de cada grupo farmacológico, las interacciones farmacológicas y las reacciones adversas. Bueno, vamos a partir por las RAMs, ya las famosas RAMs. Por definición, uno puede encontrar también varias definiciones de lo que es una RAM. Acá hay dos, existen muchas más. Pero vamos a los temas o a las temáticas oficiales, por así decirlo. ¿Ya? Según la OMS, todo efecto de un medicamento, bueno, según la OMS, ¿qué es lo que se entiende por RAM? Es todo efecto de un medicamento que es perjudicial, ¿cierto? Y no deseado, características de una RAMS, ya sea por el nombre adversa, que ocurre a dosis usadas con fines terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. O sea, ahí se hace la distinción que una RAMS aparece a dosis normales, porque uno se podría dar a entender de que al ir o al aumentar la dosis normal, obviamente que van a ocurrir efectos indeseados, ¿ya? Pero ahí nos vamos a ir como a la parte tóxica, ¿ya? Y según el ISP, es una reacción nociva y no intencionada que se produce a dosis utilizadas normalmente en el hombre, o sea, también te está diciendo que son a dosis terapéuticas, con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas. Acuérdense que también pueden aparecer, y esto se ve harto con los fármacos de medicina nuclear, en el tema del diagnóstico, por ejemplo, medios de contraste, en el cual se quiere utilizar algún fármaco para un paciente y le venga alguna reacción adversa, porque estos tienen varias reacciones adversas. Además, nos ha pasado mucho en la clínica donde trabajo que la gran mayoría de la gente con paros, ya con códigos rojos, eh, ocurre en los servicios de imagenología, los servicios de medicina nuclear, ya por la gravedad que tienen estos fármacos. Entonces, uno podría decir, RAM, ¿es lo mismo que un efecto secundario? No, ¿cierto? Porque el efecto secundario es el efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento, pero cuya aparición resulta indeseable. Bueno, ahí es algo objetivo, ¿cierto? Uno cuando va aprendiendo cada vez más de los principios activos, hay muchos fármacos que se utilizan más por su efecto secundario que por su efecto primario. ¿Quién me puede dar algún nombre de algún principio activo que se utilice más como su efecto secundario que como su efecto primario? ¿El Viagra? El Viagra, ¿cierto? El sildenafil. El sildenafil, cuando uno ve antihipertensivo, lo ve el sildenafil, pero se utiliza para otro efecto. ¿Cuál otro más? Ese es el más común, por cierto, pero ¿qué otro más podrían conocer? Puede ser también, si uno lo ve como un efecto secundario, que, bueno, y esto también nace porque después que sale un fármaco, sale con un grupo farmacológico, ¿cierto? Y después, en el tiempo, se van aprendiendo nuevas cosas de los medicamentos, nuevos mecanismos de acción. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría ser el metamisol que se ocupa de la urgencia como para bajar la presión arterial? También, muy buen ejemplo, sí, muy bueno. Por ejemplo, podría ser el tema de la pregabalina, ¿cierto? La pregabalina que nació como un anticonvulsivante, pero también se trata para los dolores neuropáticos, para un tipo de dolor específico. ¿Qué otro más? La amitriptilina, ¿cierto? Que la amitriptilina es un medicamento, un antidepresivo, pero se utiliza para tratar la incontinencia urinaria, más que nada por los efectos anticolinérgicos que tiene. Entonces, si uno va viendo, hay hartos tipos de fármacos que
y se están dejando en desuso, porque ya la metiltriptilina, por todos los efectos adversos que tiene como antidepresivo, más se utiliza para la incontinencia urinaria. Obviamente que no para todos los pacientes, hay un tipo de paciente que se utiliza eso. Pero eso uno lo va a ir viendo de a poco ya, cuando vayamos avanzando el curso. ¿Ya? Entonces, las reacciones adversas también las pueden encontrar que se pueden clasificar de varias formas, ¿ya? Acá hay algún ejemplo que dice según severidad, están las leves, que no requieren antídotos, terapia adicional y no prolongan la hospitalización. Las moderadas, que son, producen un cambio en la terapia medicamentosa, puede ser que a lo mejor una reacción adversa se tenga que manejar al disminuir la dosis, ya esa es una reacción adversa moderada, ¿ya? Las severas, que son potencialmente ponen en peligro la vida, causan un daño permanente, requieren la atención médica intensiva, puede ser que a lo mejor alguna reacción adversa nefrotóxico de algún antifúngico o de algún antibiótico, etc. Y las letales, que directo o indirectamente contribuyen a la muerte del paciente. Ya ahí también puede ser que las severas, alguna reacción adversa, se utilice algún antídoto, pero obviamente que ese antídoto sirve más que nada cuando son dosis tóxicas. Entonces ahí hay que ver la distinción. Ya, pero ¿se utilizará para dosis normales? Sí, también puede ser porque, por ejemplo, a un paciente que se vaya a hacer una endoscopía, ¿cierto? Si se va a hacer una endoscopía, le van a colocar midazolam, puede ser 5 miligramos, 7 miligramos, que son las dosis que se utilizan generalmente en la endoscopía, pero después el paciente puede ser que no despierta de la sedación, y tendremos que utilizar algún antídoto para sacar ese paciente del midazolam. ¿Qué antídoto se utilizaría ahí? ¿Cuál es el antídoto para las benzodiazepinas? Flumazenil, profe. El flumazenil, exacto. ¿Ya? Entonces eso, ahí uno va evaluando de lo que se entiende y cómo se podría utilizar antídotos con respecto a si es una reacción adversa o tóxica. Y también, dependiendo, uno podría decir la manifestación, dependiendo el mecanismo, existen estas 5 clases de reacciones adversas, que van desde la a las tipo E. Vamos a ver viendo algunas características de cada una. Las reacciones de tipo A son las augmented, son el 80% de la RAM, por lo tanto son las más conocidas, son las más predecibles, no colocan generalmente en riesgo la vida, son las RAM que se conocen de los medicamentos. ¿Se acuerdan que yo les dije que un medicamento sale al mercado sin saber todas sus reacciones adversas? Bueno, también puede ser que estas son las que se sepan, ya estas son las que a lo mejor se evidenciaron en los estudios clínicos y por lo tanto se tiene conocimiento, ¿ya? Y hay una relación dosis-respuesta que uno podría decir, al aumentar la dosis, aumenta la incidencia de la reacción adversa, a diferencia de las reacciones de tipo B, que son las visadas. Estas no son predecibles, no hay una relación dosis-respuesta, por lo tanto uno puede administrar 0,1 miligramo hasta 100 miligramos y puede aparecer la reacción adversa. Son idiosincráticas, por lo tanto no hay una explicación, por así decirlo, de mecanismo molecular, ya que nosotros somos bastante buenos como de repente para cuestionarnos a través de un mecanismo, pero estas no se saben mucho, pueden poner en riesgo la vida del paciente y son las que no se conocen cuando sale un medicamento al mercado. Las reacciones de tipo C, del continuous, son aquellas que se deben a la administración continua o prolongada de un fármaco, que pueden generar principalmente ya farmacodependencia, ya por fenómenos adaptativos celulares, moleculares del receptor. ¿Qué tipo de familia farmacológica genera bastante farmacodependencia? Hay varias, así que alguien sabe alguna. ¿Algún ejemplo podría ser como a nivel de mecanismo del receptor? ¿Las clonazepam? Ya, sí, sí, sí. La benzodiazepina en general también puede ser
se me viene a la cabeza el salbutamol. ¿Se acuerdan el salbutamol? En general los beta-adrenérgicos que tienen esta desensibilización de los receptores, que si uno tú le vas dando al receptor, le vas estimulando al receptor. Al final ese receptor, ¿qué es lo que ocurría? Se ocurre la desensibilización, se va el receptor para adentro, y eso hace también una farmacodependencia. Bueno, y ahí existen otros tipos de ejemplos, como la nefrotoxicidad, cuando uno utiliza muchas veces un medicamento, la retinopatía pigmentaria por la cloroquina, porque puede ser que la cloroquina, por su estructura química, tiene la particularidad de acumularse en los tejidos pigmentarios, como por ejemplo en el ojo, depósitos corneales por la neurona y discinesia tardía de los neurolépticos, problemas musculares, ya del movimiento. Perdón. Las reacciones tipo D, ya las reacciones tipo D se definen como reacciones a largo plazo, como teratogenicidad y la carcinogenicidad. Esos son los principales ejemplos de estos tipos de reacciones adversas. Y dentro de cada una de estas subclasificación hay categorías, ¿ya? Por ejemplo, uno dice en la característica de teratogenicidad que puede provocar algún riesgo en el feto, a eso se habla con la teratogenicidad, va desde la categoría A hasta la categoría X, ¿ya? La categoría A, medicamentos exentos de riesgo para el feto según estudios controlados. O sea, hubieron estudios clínicos en el cual se evidenció que no existía ningún riesgo para el feto. A eso se refiere. Y después, al ir aumentando las categorías, es que ya se ha evidenciado algún riesgo para el feto. Como por ejemplo, la categoría B dice que dentro de este grupo se distinguen dos diferentes tipos de fármacos. Aquellos que, habiéndose estudiado en animales, no se ha encontrado riesgo, pero aún no se estudió en mujeres, o aquellos que, siendo riesgosos en animales, no se le confirmó en mujeres. También ahí hay harto de ética. Si es que algo generó un problema en animales, o sea, no se tiene que probar en mujeres. Además, ninguna mujer se va a prestar por este tipo de estudios clínicos. Después la categoría C dice que hay evidencia de teratogenicidad u otros efectos en los animales, ya, pero no se han realizado estudios, lo mismo. Categoría D, se han efectuado estudios en mujeres que demuestran efectos teratogénicos sobre el feto, pero en ocasiones el beneficio obtenido puede superar el riesgo esperado. Y ahí va a depender de la patología que tenga la mamá en este caso, para decir que se puede administrar un medicamento. El mayor ejemplo, uno lo podría decir, en el tema cuando las mujeres están embarazadas, ¿cierto? Que necesitan estar bajo quimioterapia, pero ahí dice, el beneficio puede superar el riesgo, ¿ya? Y las categorías X son medicamentos que han demostrado indudablemente poseer efectos teratogénicos manifiestos, por lo tanto, obviamente, que esos tipos de medicamentos, bueno, desde la B hasta la X, son medicamentos que no se podrían administrar a una mujer embarazada. Y con el caso de la carcinogenicidad, también hay categorías. Hay una categoría que va desde el A1 hasta el A5. Desde acá es todo al revés, van como desde el mayor al menor. El A1 son carcinogénicos confirmados en el humano, después los A1 carcinogénicos con sospecha de serlo en humano, después en animales. El A4 no clasificados como carcinogénicos en humanos, y ya de forma última son los A5, que son no sospechosos como carcinogénicos en humanos, por lo tanto no habría ningún problema en administrarse ese medicamento. Igual, en este tema hay harta controversia en ciertas familias farmacológicas, como por ejemplo los medicamentos hormonales. Sí se sabe, porque hay estudios epidemiológicos, que hay incidencia de fármacos, hay incidencia de algunos tipos de desarrollo de tumores por algunas familias farmacológicas en comparación con otras. Y por último son las reacciones de tipo E. Las reacciones de tipo E son las ending of use. O sea, cuando se termina, ya es una reacción adversa que se caracteriza que cuando se deja de utilizar el medicamento, aparece la reacción adversa. A eso se refiere el ending of use.
obviamente que aparecen posterior a una exposición crónica del fármaco, ¿ya? No a una que yo una vez tomé un medicamento y que posteriormente me apareció. No, esto se genera porque también hay un acostumbramiento del receptor con su fármaco y de un día para otro eh, se lo sacaron al cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo, ¿qué es lo que te hace? Te pide nuevamente ese estímulo. ¿Y cuáles son los principales ejemplos de todo esto? Es el efecto rebote y el síndrome de abstinencia. Otra consideración bastante importante es que no toda reacción, o sea, no todo evento adverso ya se tiene que catalogar como una reacción adversa, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este estudio de evaluación, este estudio de causalidad? Son los químicos farmacéuticos en el área asistencial y en el área clínico, para poder nosotros verificar si es de lleno ya una reacción adversa. Se busca literatura, se utilizan algunos tipos de algoritmos, y es lo que se ve acá, que es el algoritmo más conocido. Hay distintos tipos de algoritmos, ayudas diagnósticas, pero es uno de los que más se conoce, que es el algoritmo de Naranjo, que es un cuestionario, ya un set de preguntas, en las cuales, dependiendo si es que sí y si es que no, o si es que no se sabe, tú le vas a ir dando un número, una puntuación, y posteriormente eso se hace una sumatoria. ¿Y qué te dice? Las categorías correspondientes a la puntuación total son las siguientes. La RAM es segura, ¿ya? ¿A qué me refiero que la RAM es segura? Es que sí hay harta evidencia, por lo tanto tiene una puntuación sobre 9, probable 5 a 8, posible una categoría más débil, por así decirlo, va entre 1 y 4, e improbable 0. O sea, así es que tú encontraste que nada de, a ver si ustedes ven, hay algunos que son positivos y otros son negativos, por lo tanto se puede sumar como se puede restar. Esto es una ayuda bastante sencilla, por así decirlo, pero que lleva tiempo, porque dentro de su set de preguntas igual hay que buscar en la bibliografía si es que está escrita, si es que no está escrita, si es que hay estudios de caso, etc. ¿Ya? Entonces eso, no todo evento adverso es una reacción adversa, sino que tiene que haber un estudio de causalidad. ¿Dudas? ¿Consultas? Por lo menos de mi parte no, profe. Ya. Seguimos entonces con las interacciones. Ya, acuérdense que todo esto es un repaso. Interacciones farmacológicas. ¿Qué se entiende por una interacción? ¿Ya cuál es la definición de una interacción? Es el proceso por el cual se produce la modificación del efecto de un determinado fármaco. Por lo tanto, hay una modificación del efecto farmacológico causado por la presencia de sustancias que son administradas de forma simultánea en el paciente. Y estos tipos de interacciones pueden ser fármaco-fármaco o fármaco-nutriente, entre una interacción entre un fármaco con un alimento. Y lo que ahí se menciona, que pueden ser positivas como pueden ser negativas. O sea, nosotros podemos sacar provecho de ciertas interacciones farmacológicas, pero hay otros tipos de interacciones que se tienen que totalmente evitar a nivel clínico, ¿ya? ¿Qué factores predisponen a que existe una mayor probabilidad de interacciones? Bueno, la polifarmacia, ¿cierto? O sea, un paciente que está utilizando 20 medicamentos al día es altamente probable que tenga interacciones farmacológicas. Por lo tanto, uno tiene que estudiar todas las interacciones farmacológicas. Hay algunas que, claro, cuando uno ve a un paciente y ve las interacciones farmacológicas, todo tiene interacción. Ustedes van a ver y al principio todo tiene interacción. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es que no todas tienen un significado clínico, por así decirlo. ¿Ya? O sea, de que hay algunos tipos de interacciones que no te va a variar la concentración plasmática de un fármaco y no te va a variar en el margen terapéutico, ¿ya?
Entonces, uno tiene que evaluar cuáles son las interacciones farmacológicas también que uno va a mencionarle al médico y al paciente. Entonces, polifarmacia, ya el estado de salud ya del paciente, por ejemplo, si está inmunocomprometido, si hay algún tipo de insuficiencia cardíaca, eso también va a modificar una insuficiencia hepática, va a generar una disminución en la síntesis de albúmina, y eso también te va a generar interacciones farmacológicas a nivel de la distribución. Bueno, la dieta, lo que yo le estaba comentando, interacciones farmaconutrientes, ya que hay cosas que y dentro de esto, de la dieta, es súper interesante porque hay ciertos fármacos que uno les dice a los pacientes que se tienen que tomar con ciertas comidas. Y uno puede irse más en lo específico, tú puedes decir que se tienen que administrar con una comida rica en grasas. Porque al administrarse con una comida rica en grasas, eh, aumentan su biodisponibilidad. ¿Ya? Existen esos casos también. Bueno, y el margen terapéutico del fármaco, mientras más estrecho es el margen terapéutico, mayor probabilidad de que existan interacciones farmacológicas que en este caso van a ser negativas. Entonces, ¿dónde van a ocurrir? Lo mismo de la vez pasada, en ancianos principalmente, polifarmacia, algún paciente que tenga algún factor genético, que por ejemplo que tenga algún polimorfismo de un citocromo P450, que sea un inductor, un inhibidor, también va a afectar. Bueno, enfermedad de insuficiencias, principalmente hepática, renal y cardíaca, y enfermos con alteraciones fisiológicas importantes como desnutrición y deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas entre un fármaco? Si uno se está tomando solamente un fármaco, es que existe un efecto deseado, ¿cierto? Efecto, por ejemplo, un anticonvulsivante, bueno, va a generar la incidencia de convulsión, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir de que cuando tú tomas un fármaco A y un fármaco B, se puede generar estas tres opciones. Puede ser que también se genere el efecto deseado, puede ser que se genere un efecto no deseado, y puede ser que se aumente el efecto deseado. Y eso ahí uno podría decir que hay interacciones que son positivas e interacciones que son negativas. O sea, puede como ocurrir, como puede como no ocurrir. ¿Ya? Y eso es el juego que uno hace cuando estudia y evalúa algún tipo de interacciones farmacológicas. ¿Cuáles son los fármacos que más uno podría decir que tienen más interacciones farmacológicas? Bueno, estrecho margen terapéutico, los que son inductores, inhibidores del citocromo P450, como por ejemplo, el que vimos en el paper, el ketoconazol, la rifampicina, es más, son fármacos que se utilizan en los estudios de farmacocinéticas para evaluar si es que son afectados tanto por inductores como inhibidores, ¿ya? Bueno, sustratos del mismo transportador, que a lo mejor utilizan el mismo tipo de receptor para actuar, como por ejemplo en el caso de las benzodiazepinas con el alcohol. ¿Se acuerdan que tanto el alcohol como la benzodiazepina actúan sobre el mismo tipo de receptor? Y bueno, ¿cuáles los fármacos que cumplen, por así decirlo, todos estos requisitos? Bueno, antivirales, antimicrobianos, los anticoagulantes, antifúngicos, los cardiotónicos, como en este caso es la digoxina, y es por eso que muchos de estos fármacos, para poder disminuir la incidencia de interacciones farmacológicas, ¿qué creen que es lo que se hace a nivel práctico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que se hace? ¿Qué creen ustedes que se hace a nivel práctico para poder generar disminución de, de evitar o de manejar, por así decirlo, interacciones? ¿Se puede bajar la dosis, profe? Ya, sí, es una de las metodologías que se utiliza, súper simple, ¿cierto? Horario entre los medicamentos. ¿Ah? El horario entre los medicamentos.
Claro, también modificar los horarios de los medicamentos, se puede aumentar o se puede disminuir, ¿no? Ya uno, generalmente uno siempre piensa como en disminuir dosis, pero ¿qué pasa si es que uno está con un inductor de un fármaco? Ahí uno tendría que aumentar la dosis. Claro, siempre lo que menciona el compañero, siempre uno piensa en disminuir, pero en algunos casos también uno puede aumentar. ¿Qué es lo que también se hace para poder evaluar si que existen interacciones farmacológicas? También se puede, ya de forma mucho más compleja, porque se necesitan equipos, es medir niveles plasmáticos. Ya al tema, cuando uno mide niveles plasmáticos, la idea de mantener las concentraciones plasmáticas en el margen terapéutico apropiado para ese fármaco. ¿Ya? Esa es una de las cosas que también se hace. Bueno, ¿cómo se pueden clasificar las interacciones farmacológicas? Existen tipos de interacciones que son farmacocinéticas, que actúan en cualquier parte de la farmacocinética que nosotros ya vimos, ya sea la absorción, distribución, metabolismo y excreción, y son sistémicas, ya las farmacodinámicas, que actúan a nivel de los receptores, como el mayor ejemplo este tema del alcohol con las benzodiazepinas, y las farmacéuticas, ya que son principalmente generadas por incompatibilidades físico-químicas. Ya acá es cuando nosotros, en las áreas de producción de medicamentos que se encuentran en las farmacias hospitalarias, vemos, por ejemplo, bueno, y estas son locales porque nos llegan a administrar, o sea, uno quiere que nos lleguen a administrarse al paciente. Uno, por ejemplo, no sé, estás preparando un oncológico frente a un suero, y cuando estás administrando el fármaco en el suero, no sé, pues empieza a cambiar de color el suero, o empieza a precipitar. Eso es un tipo de interacción farmacéutica, una incompatibilidad que está generada por una incompatibilidad físico-química. Bueno, las farmacocinéticas pueden ocurrir a cualquier punto del ADME, ¿ya? Absorción, distribución, metabolización y excreción. Algunos ejemplos de cómo se pueden generar interacciones farmacológicas a nivel de la absorción. Bueno, cambios en el pH, ya cambios en el pH gastrointestinal, y es por eso que muchos medicamentos eh, se tienen que tomar de forma alejada con el omeprazol, porque el omeprazol ya genera un cambio en el pH estomacal. Por lo tanto, hay medicamentos que requieren, para poder absorberse, un medio bastante ácido. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como dijo su compañero, cambiar el horario de administración. ¿Ya? Alteraciones de la motilidad gastrointestinal, si es que hay una disminución en la motilidad gastrointestinal, va a generar una disminución del vaciamiento gástrico, por lo tanto va a afectar en la absorción. Bueno, la alimentación, obviamente los nutrientes, la flora intestinal, porque la flora intestinal puede, como la había mencionado en la clase pasada, tiene ciertos citocromos P450, que estos citocromos P450 también van a generar alguna tasa de metabolización, que va a ser mucho más chiquitita, pero que también puede generar cambios en la absorción de los fármacos. Y bueno, competencias por un mismo transportador, y eso puede ser entre dos fármacos y un fármaco nutriente, que por ejemplo, justo los dos necesitan la proteína GQ, un ejemplo. ¿Ya? Bueno, la distribución, el mayor caso que puede ocurrir es el desplazamiento de un fármaco de la albúmina por otro. Ya puede ser porque a lo mejor un fármaco tiene una afinidad mucho mayor por la albúmina que otro fármaco, y ese fármaco desplaza al otro fármaco, aumentando las concentraciones plasmáticas del fármaco desplazado, pudiendo generar reacciones adversas, que es algo que no se tenía en consideración. A nivel de la metabolización, bueno, ya lo vimos en el tema del paper, este tema del ketoconazol, como un ejemplo con la rifampicina, de cómo algunos pueden ser inductores e inhibidores del citocromo P450 de otros fármacos. En el caso de la excreción, pueden ocurrir dos casos. El tema de manejar el flujo sanguíneo renal. Acuérdense que ustedes, al aumentar o al disminuir el flujo sanguíneo de cierta parte anatómica, tú al final, ¿qué es lo que está modificando? La absorción. Y en este caso, como excreción, es la reabsorción.
Acuérdense que una de las características de que mientras a mayor flujo sanguíneo, mayor tasa de absorción va a ocurrir. Y las otra que puede ser el tema de modificar el pH de la orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque al cambiar el pH de la orina, ¿cierto? ¿Qué es lo que haces tú? Al final se va a cambiar este tema del no iónico con el iónico, haciendo que la gran mayoría del fármaco pase a lo iónico y no se reabsorba. O sea, también es un tipo de interacción farmacológica, pero ya de forma mucho más específica. Bueno, y las farmacodinámicas es lo que también vimos la semana anterior. Por ejemplo, un antagonismo competitivo, un antagonismo no competitivo, un agonismo parcial, una hipersensibilización, una desensibilización de receptores, también son tipos de interacciones, ejemplos de interacciones farmacodinámicas. Al final, ¿qué es lo que se hace acá? Es que la adición de dos fármacos, por así decirlo, te generan un mejor perfil farmacológico en comparación si se administran por separado. Ya acá el mejor ejemplo es el sinergismo aditivo, cuando se hace cómo responde un paciente frente a ciertas dosis del fármaco. Si ustedes ven estas curvas, la combinación de la droga A con la droga B al final te está generando, es más potente porque las concentraciones a las cuales se genera el 50% de la respuesta son más chiquititas, ¿cierto? Y se llega de forma mucho más rápida al 100% de la respuesta. Un ejemplo de todo esto es el Vitorin. Ya el Vitorin, ya que es una estatina, que es una simvastatina con ezetimibe, para poder bajar los niveles de lípido, en este caso para bajar los niveles de LDL, se ve que la forma combinada entre ezetimibe con simvastatina va a generar un perfil farmacológico mucho mejor si se da a un paciente ezetimibe con simvastatina por separado, ¿ya? Y esto, bueno, se viene toda esta nueva tecnología farmacéutica, que son las multicapas, que pueden venir en una capa, puede venir un fármaco, en 3 capas pueden venir 3 fármacos, etc. Y es lo que yo le estaba diciendo. Ustedes van a encontrar muchas interacciones farmacológicas, pero la idea de que de todas estas interacciones farmacológicas conozcamos la relevancia clínica que tengan estos tipos de interacciones, que van a ir desde las que sí tienen un riesgo muy alto, por ejemplo, el acenocumarol con un AINES, ese tipo de interacción se tiene que evitar sea como sea, ya el tema de la hemorragia. Pero uno podría encontrar tipos de interacciones que son de un riesgo bajo o leve, como por ejemplo la metoclopramida sobre la absorción del paracetamol. Puede ser que a lo mejor eso a nivel clínico no genere algún problema sobre el paciente. ¿Y qué se podría hacer en este caso? Lo que dijo su compañero, cambiar la hora de administración. No dar de forma conjunta, por así decirlo, la metoclopramida sobre el paracetamol, para poder evitar este tipo de reacciones. Pero uno tiene que generar ese criterio. ¿Es realmente relevante que yo genere este cambio o este seguimiento de esta interacción farmacológica o no es? Ya, y eso uno lo hace buscando en la literatura. Y por último, las interacciones farmacéuticas, que son incompatibilidades que se producen por interacciones físico-químicas entre los fármacos. Acá dos ejemplos entre la tetracyclina y el calcio. ¿Se acuerdan que las tetracyclinas generaban la quelación del calcio, provocando un complejo sin ningún efecto farmacológico? Eso es un buen ejemplo. El otro es, existe una interacción por la lipofilia que tiene la colestiramina y en conjunto con la warfarina, que también en este caso no genera un complejo, sino que genera un agregado sin efectos farmacológicos. Estos son dos ejemplos y pueden existir muchos más ejemplos.
Y dentro de las incompatibilidades pueden existir dos tipos de incompatibilidades. Los tipos de incompatibilidades físicas, que son las que uno ve, ¿ya? O sea, son las más fáciles de poder detectar, ¿ya? Como por ejemplo el cambio de color, la aparición de los precipitados, formación de espuma, generación de burbuja. Esas se producen y se determinan que son tipos de incompatibilidades físicas. A diferencia de las incompatibilidades químicas, ¿ya? Que estas no son fáciles de ver, porque al final, si ustedes ven, son oxidaciones, hidrólisis, isomerización de los principios activos, que claramente eso nosotros no lo vamos a ver, a no ser que, por ejemplo, esté un principio activo que sea fotosensible, y se haya tenido contacto con la luz y cambió de color, ahí hay una incompatibilidad del carácter químico, ¿ya? Esa sí se podría ver fácilmente, pero las otras, ¿cómo nosotros vamos a ver que existió una isomerización? No, nosotros no lo... Eso solamente se sabe por los tipos de estudios de estabilidades que se hacen en los fármacos. Hay páginas en la literatura, en internet como el Stabilis, que a nosotros, por ejemplo, en el área asistencial, en el área de farmacia hospitalaria, nos ayuda para poder decir, se puede preparar este medicamento en este suero, y ahí nosotros vemos si es que se puede o no se puede preparar. ¿Ya? También los proveedores pueden entregar esta información, pero muchas veces no lo hacen. Y lo otro ya irse a buscar en la literatura, pero no es muy relevante, por así decirlo, este tipo de estudios de ver estabilidades de principios activos en qué tipo de suero es más. La literatura que existe son del año así 90, del año 80, o sea, no hay mayores cambios con respecto a eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya. Farmacología del sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo, bueno, los más grandes está el colinérgico, el serotoninérgico, bueno, el colinérgico, el adrenérgico, y en mucho menor grado, pero menor grado más que nada por la cantidad de fármacos que podría haber en ese tema, está el dopaminérgico y el serotoninérgico. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar hoy en día. Bueno, ¿qué forma de introducción? ¿Se acuerdan de que este es el sistema nervioso? El sistema nervioso está dividido funcional y anatómicamente, y dentro de la funcionalidad está, y también de la anatomía, está el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Y ya el sistema nervioso periférico, uno lo podría decir que también está dividido a través de sus funciones, como el somático, algo que es vegetativo, con el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo también existen diferentes, bueno, los más conocidos es el sistema nervioso simpático y el parasimpático, pero en general, la principal función del sistema nervioso autónomo es mantener la constancia del medio interno u homeostasis, ¿cierto? Y al final lo que uno aumenta, el otro lo disminuye. Bueno, las comparaciones entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, uno lo podría decir que en el número de neuronas, el somático solamente es una, o sea, este tema del preganglionar con el postganglionar, acá no se ve, eso se ve principalmente en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el principal neurotransmisor? Eso también es diferente, porque en el somático solamente se ve a la acetilcolina. En el autónomo, en ambos se ve la acetilcolina, ¿cierto? Pero se hace la diferencia entre la neurona postganglionar
que en uno sigue siendo la acetilcolina y en el otro es lo adrenérgico, ¿ya? Bueno, también con respecto al tejido blanco, uno es musculoesquelético, por lo tanto, por eso es somático, es más voluntario, a diferencia del autónomo que es más vegetativo, son cosas que nosotros no podemos controlar. Esa es la principal diferencia. La liberación del neurotransmisor, en el somático está el axón terminal, uno hace la distinción, me refiero a que con respecto a la liberación en el somático es pulsativa, siempre se va a estar liberando de cierta cantidad, bueno, siempre se está liberando neurotransmisor, pero en el caso del sistema nervioso autónomo, acuérdense que los neurotransmisores se liberan por varicosidades que se encuentran en el axón terminal. ¿Y cuál es la principal señal para poder eliminar estos neurotransmisores? ¿Qué tiene que ocurrir en la neurona que va a liberar, por así decirlo, el neurotransmisor? ¿Qué va a ocurrir? Potencial de acción, ya, pero ¿qué es lo que entra, qué es lo que sale, cómo se genera ese potencial de acción? No, pues la sinapsis es lo que viene después. Lo que estoy mencionando es el tema de qué es lo que ocurre para que haya sinapsis. Como Nicolás mencionó, existe un potencial de acción, ¿cierto? Pero ese potencial de acción, ¿por qué se genera? ¿Por qué se liberan al final los neurotransmisores que se encuentran en estas varicosidades? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué entra a la célula? No, no es la bomba sodio-potasio, sino que es la entrada de calcio. Entra calcio, existe una modificación en el potencial de acción, las varicosidades que se encuentran en las terminales se juntan con con la membrana plasmática y se fusionan, por así decirlo, y se va a liberar el neurotransmisor. El efecto en el tejido blanco, el somático es netamente excitatorio, a diferencia del autónomo que es excitatorio o inhibitorio, uno que lo excita, el otro lo inhibe. Los componentes periféricos fuera del sistema nervioso central, en el somático están los axones, por lo tanto uno dice que el tema de la cabeza, por así decirlo, de la neurona se encuentra al interior del sistema nervioso central, a diferencia del autónomo que ustedes ya saben, existen neuronas preganglionares y neuronas postganglionares que se encuentran fuera del sistema nervioso. Y funcionalidad, lo que está relacionado, el somático principalmente es movimientos que son voluntarios, a diferencia del autónomo que son vegetativos, son de funciones viscerales, que nosotros muchas veces no lo podemos controlar, sino porque hay algo que nos ocurre que se va a modificar uno y otro, ¿ya? Entonces, el simpático, también denominado sistema toracolumbar, por lo tanto uno puede decir de dónde salen los nervios del sistema nervioso simpático, de la región torácica y de la región lumbar, ¿ya? Las neuronas preganglionares cercanos a la médula, si ustedes ven acá, las neuronas preganglionares son cortitas, dando neuronas postganglionares largas, ¿ya? Que inervan los distintos órganos. A diferencia del parasimpático, que el parasimpático es cráneo sacral, ¿cierto? Las neuronas preganglionarias son largas, y acá se puede ver que la sinapsis, la diferencia entre la neurona preganglionar con la neurona postganglionar, es casi cercana al órgano efector. Ya, o sea, en este caso la neurona preganglionar es la larga y la neurona postganglionar es la corta. Bueno, entre los simpáticos, ya de forma más detallada, simpático, parasimpático, el neurotransmisor, en el simpático es la noradrenalina, en el parasimpático es la acetilcolina, los receptores son totalmente distintos, en el caso del simpático son metabotrópicos, que es el alfa y el beta, y en el caso del parasimpático son los muscarínicos y nicotínicos, que se pueden encontrar en la placa motora, como también en los ganglios. El precursor de la síntesis de la noradrenalina es la tirosina, y en el caso de la acetilcolina es la colina con la acetilcolina. Acuérdense que ahí
actúan varias enzimas en la ruta biosintética de los neurotransmisores, que los vamos a ver también. ¿Cuáles son las enzimas inactivadoras de estos neurotransmisores? En el caso de la noradrenalina, es la monoaminoxidasa o la MAO, o también puede ser la COM, que es la catecol o metiltransferasa, que al final ellos son las dos enzimas que van a degradar a la norepinefrina, y por eso existen inhibidores de la MAO e inhibidores de la COM. En el caso de la acetilcolinesterasa, es la enzima que, es cierto, que degrada la acetilcolina, y también existen los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Alguien puede mencionar un inhibidor de la MAO? ¿Mm? Un inhibidor de la MAO o un inhibidor de la COM. ¿Antidepresivos, profe? O sea, existen algunos antidepresivos que son inhibidores de la MAO, sí, sí, sí. Inhibidores de la MAO también puede ser para el Parkinson, la sergilina. En los inhibidores de la COM está el entecapona, para el Alzheimer se puede ver, para el Parkinson. En el caso de inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿cuál podría ser? ¿Algún ejemplo? Podría ser la fisostigmina, la piridostigmina. Los que se ocupan para el Alzheimer, ¿o no? Sí, sí, hay algunos, porque ahí uno puede, como el donepezilo, la tacrina, porque ahí se puede diferenciar entre los inhibidores que son reversibles con los irreversibles. Sí, pero sí, para el tratamiento del Alzheimer. Entonces, aquí a modo ya más gráfico, en el sistema simpático, si ustedes ven, tanto en el sistema simpático como en el sistema sí, la rivastigmina también, tanto en el sistema simpático como en el sistema parasimpático, las neuronas preganglionares son las que liberan acetilcolina. La diferencia se hace en la neurona postganglionar. La neurona, postganglionar en el sistema simpático es la noradrenalina, que pueden actuar en los receptores alfa y beta, y en el sistema parasimpático el neurotransmisor de la postganglionar sigue siendo acetilcolina, y ese puede actuar sobre los receptores muscarínicos en la placa muscular o en los receptores nicotínicos en el ganglio. ¿Ya? Y ahí se ve también las diferencias entre la longitud que tienen las neuronas preganglionares y postganglionares. ¿Ya? En el caso del sistema suprarrenal es algo ya de forma mucho más específico, porque acá se va a liberar principalmente adrenalina y noradrenalina, porque donde se va a liberar, donde se libera principalmente la adrenalina es justamente en la glándula suprarrenal, porque la glándula suprarrenal tiene la enzima que es capaz de pasar desde desde la noradrenalina hasta la adrenalina. Y ya en un aspecto totalmente distinto es el sistema somático. El sistema somático solamente hay una neurona, ¿ya? Ustedes ven acá, en el cual hay liberación de noradrenalina, perdón, de acetilcolina, y esta acetilcolina se va a ir al músculo esquelético. Ya eso de forma gráfica, lo que yo le había mencionado anteriormente en una tablita. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Acuérdense de que si es que uno lo genera una constricción, el otro genera una dilatación. Ya, por ejemplo, en el iris del ojo, el efecto simpático dilata la pupila, en el efecto parasimpático la contrae. El músculo ciliar del ojo, uno la relaja y el otro la contrae. Y así sucesivamente. Unos disminuyen la secreción, otros aumentan la secreción. Otros aumentan la frecuencia cardíaca, otros disminuyen la frecuencia cardíaca. Si uno se aprende las acciones del uno, ¿cierto? Se va a aprender, por ejemplo, si tú solo te aprendes los efectos
fisiológicos, ya, o de los neurotransmisores del sistema simpático, te vas a aprender al tiro los del efecto parasimpático. La acetilcolina. Ya la acetilcolina parte por esta recaptación de la colina, que es conjunto con un transportador de sodio. La colina puede ser recaptada por la degradación de la acetilcolinesterasa en el espacio sináptico, o puede ser también proveniente de la dieta. Ya acá parte la colina. Después la colina con el acetil-CoA, que viene del ciclo de Krebs, con la la colina acetiltransferasa, va a formar la acetilcolina, ¿cierto? Y bueno, y acá se puede mostrar ya un fármaco que estos no tienen ninguna aplicabilidad en el ser humano, sino que se utilizan principalmente para el laboratorio, como es el hemicolinio, el besamicol. Por ejemplo, el besamicol, la acetilcolina, posteriormente, que es generada en el citoplasma de la neurona, de la varicosidad colinérgica, como se menciona acá, va a ser ingresada hacia a esta vacuola, por así decirlo, que posteriormente, lo que yo les mencionaba, al ir generando un aumento en la concentración de calcio intracelular, esta varicosidad se va a ir moviendo lo suficiente para que vayan a existir otras proteínas como la BAM y la SNAP, en el cual se genera la fusión de las membranas plasmáticas para que posteriormente la acetilcolina pueda liberarse y generar la sinapsis, ¿cierto? Y la acetilcolina, dependiendo dónde se va a liberar, pueden ser los receptores muscarínicos, que son 5, y los receptores nicotínicos, que son tanto los nicotínicos musculares como los nicotínicos ganglionales. Y después la acetilcolina, ¿qué es lo que puede hacer? Existe una enzima que la va a degradar y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Ya? Entonces, síntesis, colina, ¿cierto? Colina parece que puede venir de la dieta o de la recaptación de la degradación de la acetilcolina. La colina con el acetil-CoA, con la acetilcolina transferasa, va a formar la acetilcolina, posteriormente se va a almacenar y se va a acumular, ¿ya? En estas varicosidades, después ingresa calcio, genera un cambio en el potencial, hace que se junten las membranas plasmáticas de la varicosidad con la membrana, y se libera la acetilcolina, ¿ya? ¿Cuáles son los receptores colinérgicos? Los receptores colinérgicos son de dos tipos, está el receptor muscarínico y el receptor nicotínico. ¿Cómo se ha ido diferenciando entre el receptor muscarínico y el receptor nicotínico? Es por temas de afinidad. En el receptor muscarínico, ¿cuál es la molécula endógena que tiene una mayor afinidad? Es la muscarina, y la menor que tiene nicotina. En el caso de los receptores nicotínicos es todo al revés, ¿cierto? En el receptor nicotínico, la molécula endógena que presenta mayor afinidad es la nicotina. Por algo se denomina receptor muscarínico y receptor nicotínico. Entonces, estos van a ser los agonistas de los tipos de receptores, como también los antagonistas. Hay un antagonista específico para el receptor nicotínico, que es el curare, que se utilizaba en la punta de las flechas, porque deja inmovilizado a los animales. Y en el caso del receptor muscarínico son la atropina. Esos son como las moléculas prototipo, tanto de agonistas como antagonistas de los receptores colinérgicos. Bueno, el receptor colinérgico es de carácter principalmente ionotrópico, ya, por lo tanto está conformado por un poro, que ustedes ven ahí, tanto el del músculo, el neuronal, y son distintas subunidades por las cuales se va a formar, ya, ahí donde se encuentra la localización, el principal neurotransmisor, y cuál es el movimiento que genera. Hay algunos que, por ejemplo, el receptor nicotínico del N1, que es muscular, genera un influjo de calcio y sodio, o sea, entra calcio y entra sodio,
al igual que los receptores neuronales, ¿ya? Pero principalmente los receptores colinérgicos, nicotínicos, de carácter nicotínico, perdón, son de carácter ionotrópico. Ya el receptor muscarínico, ya a diferencia del otro, uno podría decir que es un metabotrópico porque está formado por 7 dominios transmembrana, ¿cierto? Los cuales en su parte intracelular va a estar formado por o acoplado, por así decirlo, a una proteína G, independiente proteína GQ, GI, GS, dependiendo del tipo de receptor, de receptor muscarínico, perdón. Puede generar aumento de calcio, aumento del AMP cíclico o inhibición de los niveles de AMP cíclico. Dentro de la diferenciación molecular de los receptores muscarínicos va desde el M1 hasta el M5. El M1, el M3 y el M5 es GQ, por lo tanto genera la movilización de calcio, por lo tanto están relacionados con la contracción principalmente. Y el GI y el M2 y el M4 disminuyen los niveles de AMP cíclico. ¿Dónde se encuentran principalmente estos? El M1 principalmente a nivel gastrointestinal, por lo tanto cualquier fármaco que tenga una mayor afinidad. Dentro del desarrollo, como para contextualizar un poco, dentro del desarrollo de los fármacos de antagonista o agonista muscarínico, el principal problema que se genera es en este tema de la afinidad. Ya es generar un fármaco lo suficientemente selectivo para la generación de un fármaco mucho más limpio, por así decirlo, ¿ya? ¿Y eso por qué se genera este problema? Porque si ustedes ven la localización de estos tipos de receptores es muy diversa, ¿ya? Hay algunos que, por ejemplo, los M4 se encuentran en neuronas ganglionares, por lo tanto en el sistema nervioso, vasos deferentes, por lo tanto en el sistema vascular, en las glándulas secretoras, en el músculo, en el útero, por lo tanto, al ser un fármaco, al ser una familia farmacológica bastante compleja, los efectos farmacológicos también son complejos. Entonces, a partir de esto, tenemos las familias farmacológicas. Por una parte tenemos los fármacos parasimpático-miméticos, ¿ya? Que son, ¿por qué se denominan parasimpático-miméticos? Porque mimetizan el sistema parasimpático, ¿ya? Y van a, como su nombre lo dice, mimetizar todos los efectos del sistema colinérgico, ¿ya? Dentro de estos tenemos dos grandes grupos. Los fármacos de acción directa, que se unen de forma directa con los receptores colinérgicos, ¿ya? Y dentro de estos tenemos los más específicos, los tirados a muscarínicos y los tirados a los receptores nicotínicos, y los fármacos de acción indirecta. ¿Qué es lo que hacen los fármacos de acción indirecta? Al final inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿cierto? A la enzima que degrada la acetilcolina, provocando que la acetilcolina aumente su tiempo de vida media en la sinapsis, provocando un aumento en la probabilidad del tiempo para que pueda reaccionar con sus tipos de receptores, ¿ya? Y los fármacos parasimpaticolíticos ya son los que bloquean la neurotransmisión de la acetilcolina. Y dentro de estos anticolinérgicos, también conocidos, lo pueden encontrar como parasimpaticolíticos, perdón, y anticolinérgicos se encuentran los antimuscarínicos, ya dentro, y los antinicotínicos. Los antimuscarínicos también los vamos a ver selectivos, ya M1, ¿te acuerdas que vimos que el M1 se encuentra principalmente en el sistema gastrointestinal, por lo tanto uno podría haber algún efecto farmacológico de forma selectiva en el tracto gastrointestinal, motilidad, secreción, etcétera, y la gran mayoría que son no selectivos. Y dentro de los antinicotínicos tenemos los bloqueadores ganglionares que tienen muy poca utilización a nivel de la clínica, y ya los que se hicieron famosos, mal famosos por así decirlo, son los bloqueadores neuromusculares que se utilizaron en los pacientes con ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son las propiedades farmacológicas de los agonistas muscarínicos?
Acá se pueden, a nivel cardiovascular, principalmente como vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, que eso genera un efecto cronotrópico negativo, en la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular, por lo tanto también disminuye la velocidad de conducción, y eso es un efecto dromotrópico negativo, y también disminución de la fuerza de contracción cardíaca, o sea, disminución de frecuencia, disminución de conducción y disminución de la fuerza de contracción a nivel cardíaco, estos tipos de medicamentos. En el sistema gastrointestinal se provoca un aumento en la actividad motora, secretora de las glándulas salivales, en general un efecto excitatorio a nivel gastrointestinal. Y a nivel urinario se provoca una estimulación del músculo detrusor y la presión de la micción voluntaria. Y a la vez disminuye el tono del trígono y el esfínter vesical, provocando micción en el paciente. Por lo tanto, ahí uno va viendo dónde se pueden utilizar estos fármacos agonistas muscarínicos para estimular, ¿cierto?, la micción del paciente, pero un antagonista muscarínico se podría utilizar en pacientes que tengan, que no tengan una incontinencia urinaria. En el árbol respiratorio, que son los que se conoce harto, ¿cierto? En el árbol respiratorio su impacto más grande es en el músculo liso bronquial, que expresa mayor densidad de receptores muscarínicos. En el sistema respiratorio principalmente, si mal no recuerdo, son M2, M3, ¿ya? Lo que provocará broncoconstricción y aumento de la actividad de las glándulas. Por lo tanto, al igual que el sistema gastrointestinal, va a aumentar todo tipo de secreción a nivel del sistema respiratorio. A diferencia, los antagonistas muscarínicos, como el salbutamol, generan broncodilatación, ¿ya? Entonces ahí uno va viendo la diferencia entre unas con otras. El músculo ciliar y el músculo liso del esfínter del iris aumentan su tensión cuando se estimulan los receptores muscarínicos presentes en ellos, y esto contribuye a mejorar el drenaje del humor acuoso por el canal del Schwann, disminuyendo la presión intraocular. Por lo tanto, ¿dónde se podría utilizar un agonista muscarínico a nivel del ojo para el tratamiento del glaucoma? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, uno puede modular en toda la parte de acción de la acetilcolina. Tú puedes modular a nivel de los receptores muscarínicos, tanto agonistas como antagonistas, a nivel de los receptores ganglionares, en el receptor nicotínico ganglionar, que son 2 o 3 fármacos que existen ahí que, lo que les dije, tienen poca eficacia clínica, tienen. A nivel de la placa neuromuscular, ¿cierto? Receptores nicotínicos musculares, los indirectos que actúan sobre la enzima, ¿cierto? Los también denominados anticolinesterácicos, y a nivel de su síntesis, que a nivel de su síntesis, como les dije anteriormente, también tienen poco uso clínicos como el besamicol, el nicolinio, más que nada para veces que en algunas partes diagnósticos se podría utilizar, pero no son de el leminicolinio principalmente en temas de diagnóstico de ciertas enfermedades. Entonces, agonistas colinérgicos. Ya los agonistas colinérgicos, bueno, parte por la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanecol, la pilocarpina y la cedimelina. Si ustedes ven aquí, cuáles son los que son más propensos a la hidrólisis por la acetilcolina, por la acetilcolinesterasa, perdón, principalmente son la acetilcolina en mayor grado y la metacolina. Por eso la acetilcolina no se puede, no tiene un uso terapéutico, porque al final se administra y se degrada de forma muy rápida, ¿ya? Pero los otros sí tienen algún uso. La metacolina se utiliza para temas diagnósticos con test de resistencia, ya se estimula la broncoconstricción para ver si un paciente tiene
algún problema respiratorio, bueno, la pilocarpina en el tema de la glaucoma, la ceimelina se utiliza para estimular, acuérdense que el agonista colinérgico estimulaba la secreción a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, la ceimelina aquí en Chile todavía no llega, pero en otros países se utiliza para estimular la saliva, ya principalmente en pacientes que tengan radioterapia en cánceres de cuello y cabeza. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Se les destruyen las glándulas, tanta radiación, que pueden llevar a sequedad de la boca, y sequedad de la boca puede ser puede estimular el crecimiento de candidiasis oral, por lo tanto se dan estos medicamentos de forma vía oral, y hace que lo poco y nada que les quede de glándulas salivales funcionen y estimulen la saliva. Bueno, lo ¿Profe, que... cuál era la cevimelina? Sí, la ceimelina. Sí, la Ya. ceimelina. Gracias. Entonces, a nivel del agonista del receptor muscarínico, bueno, la metacolina, lo que les dije, es diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, más que nada por test de resistencia, carbacol, glaucoma, ya administración tópica, el betanecol, retención urinaria, o pacientes que no pueden mantener o algún tipo de incontinencia. La pilocarpina es una de las más conocidas, ¿cierto? En gotitas para el glaucoma. Y lo que yo les mencionaba, se me había olvidado esta palabra clínica, el tema de que los pacientes no tienen saliva, se denomina serostomía, ¿ya? La serostomía es lo que provoca este tema de uno de los agentes etiológicos en la radiación, pero también puede ser el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune en el cual existe una destrucción de las glándulas salivales, ¿ya? Y ahí está, la ceimelina en serostomía. Antagonistas colinérgicos, ¿ya? Antagonistas colinérgicos, bueno, el prototipo es la atropina, y a partir de la atropina está la escopolamina, el tiotropio, la pirenzepina, la fesoteradina, que es un profármaco de la tolterodina. Bueno, ¿qué características tienen estos tipos de fármacos que causan poco bloqueo a los receptores nicotínicos? Ya son más muscarínicos. Sin embargo, los antagonistas de amonio cuaternario, los que tienen en su estructura química un amonio cuaternario, exhiben generalmente un mayor grado de actividad en el bloqueo nicotínico, y por lo tanto son más propensos a interferir en la transmisión ganglionar o neuromuscular. Pero aún así, dentro de todo esto, principalmente es más muscarínico que nicotínico. ¿Cuáles son los principales usos de estos fármacos, de los antagonistas colinérgicos? Bueno, acá tenemos la atropina, que se utiliza en bradicardia sintomática aguda, intoxicación por inhibidores de la colinesterasa, la escopolamina en cinetosis, el ipratropio, el tiotropio, el acridinio, el lumeclidinio, que son los nuevos fármacos para tratar algún tipo de enfermedad respiratoria, ya EPOC. Pirenzepina y la telencepina en úlcera péptica, principalmente porque tiene un efecto más específico por los receptores M1, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, perdón. La oxibutinina, que es uno de los fármacos más antiguos para tratar problemas urinarios, y de ahí pasaron todo este tema de la tolterodina, nuevos fármacos que tenían mejor respuesta farmacológica con respecto a la oxibutinina. El glicopirrolato, ya que también se ha utilizado en ciertos tipos de rinorrea y también de EPOC. Y ya después tenemos otros tipos de medicamentos que son antagonistas colinérgicos, que tienen un tipo de uso que no es tan común a los otros, como por ejemplo la benzotropina y el triexifenidilo,
que cuando uno ve Parkinson, dentro de, dentro de las familias farmacológicas del Parkinson, también tú ves anticolinérgicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto estimula cierta liberación de neurotransmisores que están relacionados con la patología del Parkinson. Agonistas colinérgicos indirectos, ¿ya? Estos son los que actúan inhibiendo a la enzima que degrada la acetilcolina. Ya puede ser la enzima que degrada la acetilcolinesterasa, y dentro de estos tenemos a los inhibidores reversibles y a los inhibidores irreversibles, ya que es por un tema de mecanismo de cómo se al final interactúan con la acetilcolinesterasa. Las formas que son reversibles, los fármacos que son reversibles, acetilan a la enzima y después de esa acetilación ocurre una hidrólisis y por lo tanto se restablece la acetilcolinesterasa. Por el contrario, los irreversibles ocurre una fosforilación. Por lo tanto, ahí tiene que ocurrir un antídoto que es la pralidoxima, en el cual se regenera la nueva enzima. ¿Cuáles son los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa? Principalmente la fisostigmina, la neostigmina, priostigmina, el ambenonio y el demecario. ¿Ya? ¿Cuáles son los que tienen principalmente uso dentro de la clínica? La fisostigmina, la neostigmina, perdón, y la piridostigmina. Dentro de los inhibidores reversibles, ¿ya?, de la acetilcolinesterasa, pero como bien mencionó Carolina, estos tienen un uso también particular en el Alzheimer. ¿Y cuáles son estos? Específicamente, que actúan a nivel de la acetilcolinesterasa, ya, son agentes reversibles, son la tacrina, el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Y estos fármacos sí se utilizan, ¿ya? Es más, existen, no sé si aquí en Chile, pero existen parches transdérmicos de donepezilo, parches transdérmicos de ribastigmina, que al final generan que el paciente con Alzheimer tenga, por así decirlo, un tiempo de latencia mayor, más sano, por así decirlo, para que la enfermedad no se acentúe de forma tan rápida. ¿Ya? Acá está el mecanismo de acción y cómo se hace la diferencia cuando es los inhibidores que son reversibles. Ustedes se acuerdan, existe una acetilación del sitio, acá se muestra el sitio activo de la enzima, existe una acetilación del sitio estérico y por lo tanto después viene una hidrólisis por agua y se regenera la enzima libre. Ese es el mecanismo de acción que tienen los inhibidores reversibles. Pero, a diferencia, existen los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Acá, dentro de esto, a nivel clínico, no presentan cierta utilidad, sino que se utilizan en el tema de los insecticidas, ¿ya? Tenemos el sarín, es más, son tóxicos para el ser humano. El malatión, el paratión, estos, si ustedes ven algún tipo de insecticida, salen como dentro de los ingredientes. Pero en este caso, lo que es, como es un agente irreversible, ocurre una fosforilación y el residuo de serina del sitio activo de la enzima acetilcolinesterasa queda fosforilado. Y al quedar fosforilado, no puede actuar. Entonces queda inutilizable la enzima. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir? A diferencia de los inhibidores que son reversibles, ya esto no puede volver por una hidrólisis, sino que tiene que ocurrir algo. Nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, en casos de intoxicaciones con órganos fosforados, por algún tipo de insecticida, con un mecanismo distinto de eso sí, con la atropina, se utiliza un reactivador de la acetilcolinesterasa. Y este reactivador de la acetilcolinesterasa es la pralidoxima. La pralidoxima, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que genera a nivel molecular? Genera un ataque nucleofílico al residuo fosforilado.
¿cierto? Y al generar ese ataque nucleofílico, desprende, por así decirlo, o saca a este residuo que es el residuo fosforilado, de la fosforilación, perdón, provocando que la enzima esté nuevamente lista para poder funcionar. Entonces, dentro de los usos clínicos de los inhibidores reversibles, ¿ya? El erofonio, la tactina, principalmente para el tema de la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y el erofonio, el tema se puede utilizar para el diagnóstico de miastenia gravis porque está relacionado con la liberación de acetilcolina. Acuérdense que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que tiene relación con los anticuerpos de acetilcolina que puede generar el cuerpo. Y están dentro de estos los inhibidores del carbamato, que son reversibles, que son la anfisostigmina, la piridostigmina y la neostigmina. ¿Se acuerdan más o menos para qué se utilizaban estos? Bueno, además de lo que sale aquí. Ya, vamos a dejarlo ahí para que lo estudien. Y en el caso de los agonistas que son los irreversibles, ¿cierto? De los que vimos en la segunda parte, son principalmente organofosforados, por lo tanto no tienen algún uso clínico, se han ido cada vez más, es más, muchos de ellos se utilizaron en tiempos anteriores, muchos anteriores antes de nosotros, como armas químicas, porque provocaban la parálisis y por lo tanto provocaban la muerte de las personas. ¿Ya? Otros tipos de fármacos tenemos los agentes neuromusculares. ¿Ya? Los agentes neuromusculares se pueden dividir en los agentes competitivos no despolarizantes o los agentes despolarizantes. Dentro de los agentes competitivos no despolarizantes, ¿qué es lo que tenemos? Los que se hicieron famosos por el tema de la ventilación mecánica. El atracurio, el rocuronio, el pancuronio, el nivacurio, que al final, ¿qué es lo que hacen? Provocan, como su nombre lo dice, un efecto de bloqueo neuromuscular, por lo tanto se puede utilizar para los pacientes con ventilación mecánica. ¿Ya? Ese es el principal uso que tiene. Son antagonistas competitivos de la acetilcolina en el receptor nicotínico muscular, tienen una inhibición paulatina del receptor nicotínico muscular porque es dosis independiente, porque tienen un carácter que es competitivo, y no necesitan una biotransformación, una metabolización para actuar. ¿Ya? Y lo que yo les preguntaba, ¿cuál es el principal uso que tiene la neostigmina, la piridostigmina a nivel clínico? Es para sacar a los pacientes, por si, por ejemplo, tuvieron altas dosis de estos tipos de medicamentos, acuérdense, como son competitivos, si aumenta la concentración de acetilcolina, va a desplazar a estos fármacos del receptor de acetilcolina, por lo tanto el paciente puede volver a reactivarse. Ya es por eso que se utiliza. A diferencia de los agentes despolarizantes. El principal fármaco de agentes despolarizantes es la Sux, ya, o suxametone, también lo hemos podido encontrar. Tienen un efecto dual que es dependiente de dosis, por el que al inicio ya activa el receptor de la acetilcolina para posteriormente bloquearlo. Luego por activación sostenida, como en el efecto del salbutamol, que se estimula el receptor, genera una acción despolarizante y por lo tanto se genera una pérdida de respuesta de estos fármacos. ¿Ya? Su efecto no es revertido por exceso de agonista de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque al final estos no generan un antagonismo competitivo, por lo tanto va a ser independiente de la concentración de acetilcolina. O sea, si ustedes tienen un paciente con succinilcolina
y se les pasó, por ejemplo, la dosis de succi o de suxametonio, independientemente de todas las isostigmina que ustedes le van a administrar o que estén viendo a ese paciente, o hasta pueden administrar acetilcolina así nativa, por así decirlo, no lo van a poder sacar ese paciente de ese estado, ¿ya? Porque son despolarizantes, son no competitivos. ¿Cómo se pueden diferenciar estos fármacos? Se pueden diferenciar dependiendo su rapidez en la acción. Están los que tienen una duración ultra corta y corta, que es la succinilconina principalmente, los de duración intermedia, que acá tenemos el atracurio, y los de duración, los de larga duración, que tenemos el pancuronio, y también en algunos casos se ha visto el becuronio. Ya, estos fármacos, en tema de los que trabajan en el área asistencial, fueron el año pasado principalmente, bueno, este año al principio también, los fármacos que se empezaron a ir con quiebre de stock, por el caso del COVID. Se empezó a ir el atracurio, después del atracurio se fue el becuronio, después ya el cisatricurio, como es poco lo que se utiliza, también se empezó a ir con quiebre de stock, y hoy día queda el becuronio, ya volvió el rocuronio también, pero en un punto también en algunas partes se empezó a utilizar la succinilcolina. Pero no era de mucha gracia utilizar la succinilcolina, porque, si ustedes ven acá, tiene una duración ultra corta, por lo tanto tienen que estar administrando bombas de infusión de succinilcolina. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene la utilización de succinilcolina? Este tema de que no puede revertir el efecto ya bloqueante neuromuscular por administración o por aumentar los niveles de acetilcolina, ya a diferencia de todos los otros. En agentes ganglionares tenemos los estimulantes y los agentes de bloqueo. Estos también tienen muy poco uso clínico, cosas muy específicas. Se utilizan principalmente como de laboratorio, como el besamicol y el imicolino que les había mencionado anteriormente. Bueno, ¿para qué se utilizan? Ya la gran mayoría de estos fármacos, en el caso de la succinilcolina y todos los del becuronio, el atracurio, el pancuronio, es para inducir el bloqueo neuromuscular durante un procedimiento, ya sea de cirugía o en un procedimiento de intubación para que un paciente vaya con ventilación mecánica. ¿Ya? Aquí te ven todos. Tubocurarina, que es como casi el endógeno, el nivacurio, el pancuronio, el rocuronio, el becuronio y la metocurina, todos generan inducción del bloqueo neuromuscular en cirugía y duración de intubación, y todos los agentes bloqueadores neuromusculares son administrados por vía parenteral. Todos. Ya no existe ninguno que se pueda administrar por vía oral. ¿Y cuáles son los que se prefieren en un paciente con insuficiencia renal? El atracurio, el cisatricurio, el dexacurio y el pipecuronio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un tipo de eliminación que hace, ya que es una eliminación renal, por lo tanto no se genera una acumulación en el órgano. Otro fármaco que es bastante específico es el dantrolene. ¿Ya? El dantrolene tiene, bueno, el mecanismo de acción del dantrolene es un relajante del músculo esquelético de acción directa que bloquea la liberación de calcio, por lo tanto bloquea, al final bloquea la liberación de calcio del retículo. Ya, eso es, así genera la relajación del músculo. El dantrolene tiene un uso y es como bien característico, ya se mantiene, es un medicamento de urgencia y se usa para el manejo y para la prevención de hipertermia maligna en pacientes que tengan algún tipo de cirugía. O sea, que en plena cirugía al paciente le empieza a aumentar la temperatura. Entonces, para esos casos que el paciente le empieza a aumentar la temperatura, le tienen que administrar dantrolene. Ya tiene un uso súper específico y es un medicamento de urgencia.
El sistema autónomo adrenérgico, bueno, tenemos los dos principales neurotransmisores que tenemos, la noradrenalina y la adrenalina, dependiendo dónde se vaya a encontrar. Acuérdense que la glándula suprarrenal principalmente adrenalina y en todo lo otro noradrenalina. Y aquí también, todo parte de la tirosina. La tirosina por la enzima tirosina hidroxilasa genera la dopa. La dopa por la dopa descarboxilasa va a generar la dopamina. Si estamos dentro de una ruta dopaminérgica, de una vía dopaminérgica, se va a quedar hasta aquí, ¿cierto? Y esa neurona va a liberar dopamina. Después la dopamina, si es que estamos dentro de una vía adrenérgica, la dopamina va a ingresar a ciertas vacuolas, en el cual existe una enzima que es la dopamina beta hidroxilasa, para transformar en noradrenalina. La noradrenalina, al igual que esto, entra calcio, hace que la movilidad de estas varicosidades vayan hacia la membrana plasmática y se libere noradrenalina y puede actuar en los dos tipos de receptores donde actúan principalmente estos neurotransmisores, que son receptores alfa y receptores beta. Acá se ve de forma más gráfica, por así decirlo, el uso, perdón, la ruta biosintética de estos fármacos y cuáles son las principales enzimas que están relacionados con su degradación. Son la MAO, puede ser la monaminoxidasa, y la catecol o metiltransferasa. Y acuérdense también que para ambos tipos de enzimas existen inhibidores. ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? Ya los receptores adrenérgicos principalmente se dividen en receptores alfa y receptores beta. Y al igual que los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿cómo se diferenciaron? Principalmente por afinidad. Ya la perdón, en los receptores alfa adrenérgico, la noradrenalina era el que tenía mayor afinidad, a diferencia de los receptores beta-adrenérgicos, que es el isoproterenol, ¿ya? Bueno, dentro de esto, si habíamos mencionado, se diferencian alfa y beta, ¿ya? Los alfa, ¿ya? Uno puede, o sea, es fácil un poco estudiarlo, porque el alfa 1 son todos GQ, por lo tanto están relacionados con la movilización de calcio. El receptor alfa 2 es principalmente GI, por lo tanto disminuyen los niveles de AMP cíclico, y todos los receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3, son GS, por lo tanto aumentan los niveles de AMP cíclico. ¿Qué otra forma también los podemos diferenciar? Que existen unos que son postsinápticos y unos que son presinápticos, ¿ya? Los receptores que son postsinápticos, alfa 1, beta 2, y el único receptor que es presináptico, por lo tanto que se encuentra en la neurona presináptico, y que una de sus acciones es que regula la propia liberación de adrenalina, es el receptor alfa 2. Bueno, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de estos fármacos? Y al aprenderse los receptores fisiológicos, también nos aprendemos los efectos farmacológicos, ¿cierto? El alfa 1 principalmente genera vasoconstricción, relajación del músculo liso gastrointestinal, secreción y glucogenólisis hepática, por lo tanto, están relacionados con la energía. Y los receptores alfa 2, bueno, inhibición de la liberación de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que les dije anteriormente, es un receptor de tipo presináptico, por lo tanto, por eso va a regular la liberación de neurotransmisores. También genera vasoconstricción, genera hipotensión, también agregación plaquetaria y inhibición de la liberación de insulina. Y con respecto a los beta, ya el efecto fisiológico principalmente del beta 1 es aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción cardíaca. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué tiene este efecto fisiológico en los receptores beta 1? ¿Alguien se acuerda?
No entiendo la pregunta, profe. ¿Por qué el efecto fisiológico de del receptor beta 1 están relacionados con el corazón? ¿Por qué será? Porque acuérdense que en el corazón es donde más se encuentran los receptores beta 1. Por lo tanto, siempre cuando ustedes vean algo donde tiene un efecto altamente o tiene una mayor afinidad en los receptores beta 1, ustedes tienen que acordarse inmediatamente que los efectos farmacológicos de ese fármaco están tirados a aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, algo tiene que tener con el corazón, ¿ya? Porque donde hay más receptores beta 1 es en el corazón, ¿ya? Eso se tienen que acordar sí o sí. Bueno, y en el caso del beta 2, totalmente distinto con el beta 1, por ejemplo, vasodilatación, broncodilatación, relajación del músculo liso visceral, tienen como distintos tipos de funciones, pero esas son las principales. Beta 1 corazón, beta 2 en el árbol respiratorio, que es donde actúan principalmente estos fármacos. Entonces, dentro de la modulación farmacológica de todo esto, al igual que la modulación farmacológica de la biosíntesis de la noradrenalina, puede ser en cualquiera. O sea, puede ser desde inhibición desde las enzimas que están relacionadas con la ruta biosintética, por ejemplo, la tirosina hidroxilasa, la dopa descarboxilasa, inhibidores de la MAO, inhibidores de la COM. Hay fármacos que pueden bloquear la liberación, bueno, que bloquean los receptores. Existen los bloqueadores alfa, los bloqueadores beta, bloqueadores selectivos alfa 1, principalmente alfa 2, o sea, también puede ser inhibidores de la captación de algún precursor del neurotransmisor, también puede ocurrir. Entonces, dentro de los fármacos simpático-miméticos, se encuentran los de acción directa, los de acción mixta y los de acción indirecta. ¿Ya? Los de acción directa, y esto es una forma también, pero esto todos se lo tienen que estar acordando, ¿ya? Están los selectivos, los no selectivos, selectivos ya sea por alfa 1, por alfa 2, por beta 1 o por beta 2, ¿ya? O sea, selectivos por un tipo de receptor. Los no selectivos, ya acá están no selectivos por alfa, no selectivos por beta y no selectivos por alfa y beta. Y los de acción mixta que actúan en todos los tipos de receptores. Y los de acción indirecta porque pueden actuar sobre alguna modulación farmacológica que hemos mencionado anteriormente relacionadas con la ruta biosintética, como por ejemplo el inhibidor de la MAO, la psilocibina, inhibidor de la COM, el entecapona, inhibidor de la captación, la cocaína, los que estimulan la liberación de noradrenalina, las anfetaminas. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de estos receptores? Al igual como vimos los efectos fisiológicos de los receptores colinérgicos, vemos que el efecto adrenoreceptor del alfa 1 en el ojo es midriasis, y en las arteriolas es constricción. Ya a nivel del efecto adrenoreceptor del beta, beta 1 ya, y beta 2 principalmente, si ustedes ven, a nivel del corazón por beta 1 y a nivel del beta 2 por el sistema respiratorio. Ya a nivel de las arteriolas por beta 2 va a generar dilatación, y al nivel de beta 2 en el árbol respiratorio va a generar relajación, por lo tanto broncodilatación. Y es por eso que los agonistas beta 2, como el salbutamol, se utilizan para tratamientos de EPOC y asma. También tienen algunos efectos adrenoreceptores en el útero, en la piel, en el músculo liso, tienen efectos metabólicos como hipercalemia, efectos, por ejemplo, hipocalemia, lipólisis, ya tanto en el beta 1, beta 2, pero la lipólisis se está viendo cada vez más
como efecto adrenoreceptor en los receptores, valga la redundancia, beta 3, porque los beta 3, donde se encuentran principalmente, son en los adipocitos. Entonces, vamos a ir viendo esto y ya queda poquito, uno vamos a terminar toda la clase, ya sé que están cansados. Están los agonistas adrenérgicos no selectivos. Ya, como habíamos visto, cuál es el principal prototipo de este fármaco, es la adrenalina. ¿Ya? ¿Cierto? Estimula los receptores alfa y beta y tienen un efecto complejo a nivel de todos los órganos, porque la adrenalina puede variar según su dosis, según la vía de administración, puede variar según si está siendo administrado con otro fármaco, etc. ¿Qué características que sí pasa la adrenalina es que no atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿Ya? Por lo tanto, muchos efectos a nivel del sistema nervioso central tienen, ¿ya? Pero no son tan importantes como los efectos a nivel del músculo, a nivel del corazón, que tienen una mayor importancia en comparación con los del sistema nervioso central. ¿Cuál es el principal efecto de la adrenalina? Bueno, aumento de la presión arterial media, ya proporcional a la dosis. O sea, al ir aumentando la dosis de la adrenalina, aumenta la presión arterial. Ya tiene un efecto ionotrópico positivo, cronotrópico positivo, y tiene una vasoconstricción del lecho vascular. Por lo tanto, todo eso hace que aumente la presión. Ya a nivel del músculo liso, ya relajación del músculo liso gastrointestinal, a nivel del músculo liso uterino puede llegar a inducir la relajación. Efectos respiratorios es poco, ya es poco lo que puede producir la adrenalina como broncodilatación en comparación con un agonista beta 2 selectivo como lo que le había mencionado anteriormente. Y a nivel metabólico sí se ve harto que genera aumenta los niveles de glicemia. ¿Ya? Igual estos tipos de fármacos se utilizan en pacientes que están con paro, por lo tanto hay otras variables que hay que estar viendo. Indicaciones terapéuticas, bueno, con anestésicos locales se puede utilizar para generar vasoconstricción, que es lo que hace la epinefrina o adrenalina, hace que el efecto, ¿cierto?, del anestésico local dure más y que no sangre tanto. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno va al dentista, ¿cierto?, cuando uno va al dentista y le van a colocar anestesia local, puede ser que esté la anestesia local sola o puede ser que esté la anestesia local con la epinefrina. Y al final, ¿qué es lo que te va a producir esto? Que como genera una vasoconstricción, hace que no sangre tanto. ¿Ya? Y a nivel tópico se puede utilizar para reducir la hemorragia superficial. ¿Cuáles son los eventos adversos de la adrenalina? Principalmente, si estamos hablando a nivel beta 1, son también efectos cardíacos, ya como lo que primero ocurre en estos pacientes son arritmias. Y a nivel vasculares, principalmente, ya no es tanto por el beta 1, sino que por el alfa 1, son incrementos excesivos de la presión arterial. Esto también está acompañado porque las dosis son elevadas. Entonces, uno podría mencionar acá cuál es la diferencia entre la noradrenalina, la adrenalina y la isoprenalina, ya que son las moléculas endógenas que se parecen bastante y que a partir de esta salieron todos los otros fármacos, ¿cierto? Bueno, miren, como se observa, la presión arterial media, acá está la presión arterial, acá está la frecuencia arterial, acá está la resistencia periférica vascular. Y nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir variando dependiendo una con otra, ¿ya? Bueno, como se observa y dice, la presión arterial media sube de manera importante con el uso de la noradrenalina. Si ustedes ven, existe un aumento de la presión arterial cuando se hace noradrenalina, y también existe un aumento de la resistencia periférica vascular, pero no así, no existe un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión arterial sistólica aumenta por el aumento cardíaco mediado por los receptores alfa 1 y beta 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se administra
cuando se administra adrenalina, la única diferencia es que sí actúa sobre los receptores beta 2, la adrenalina, a diferencia de la noradrenalina. Por lo tanto, esa diferencia hace que ocurran procesos distintos. Como si ustedes ven, existe un poquito de aumento en la presión arterial, pero los mayores cambios que ocurren entre adrenalina y noradrenalina es que con la adrenalina sí se aumenta la frecuencia cardíaca, a diferencia de la noradrenalina en que hay una disminución, y por el caso contrario, la adrenalina cuando, con respecto a la resistencia periférica vascular, disminuye, pero en comparación con la adrenalina que lo aumenta. ¿Ya? Y en el caso de la isoprenalina, su acción en receptores alfa es mínima, por lo cual el aumento en la resistencia periférica vascular por acción vascular, por los receptores alfa, prácticamente no se observa, y prima el efecto beta cardíaco. Por lo tanto, al primar el efecto cardíaco, ¿qué es lo que uno esperaría que aumentase más? La frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esos son los, de repente, dudas. ¿Por qué de repente se utiliza la noradrenalina? ¿Por qué de repente se utiliza la adrenalina? ¿Y por qué de repente se utiliza la isoprenalina? Principalmente en los pacientes algún shock en urgencia o en pabellón. Bueno, los agonistas adrenérgicos mixtos, que tenemos la efedrina, que es una alfa-beta agonista. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de la efedrina? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica vascular. Ya, en general, aumenta todo la efedrina. ¿Qué es lo que se ha hecho con la efedrina? Ya, y a diferencia de la adrenalina también, es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la efedrina genera un efecto estimulante mucho mayor del sistema nervioso central en comparación con la adrenalina. Bueno, y dentro de la efedrina, bueno, ¿y eso qué es lo que hace? Que sus efectos, como aumenta todo a nivel cardíaco, hace que se utilice principalmente en patologías cardíacas, ¿ya? Pero hay que ver el efecto adverso, como por ejemplo que aumente mucho ya la hipertensión, aumente mucho la presión arterial, y que puede llegar a algún tipo de arritmias. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahí dice usos terapéuticos, alivio de la congestión nasal. Obviamente que no es la efedrina, sino que se han hecho modificaciones en la efedrina, como por ejemplo la pseudoefedrina, ¿cierto? La pseudoefedrina, la que hemos tomado todos cuando estamos con gripe, en el Trioval, en el Nastisol, genera esta vasoconstricción local, provocando el alivio de la congestión, ¿ya? Dentro de los agonistas adrenérgicos también se encuentran los inhibidores del apetito. Esto no me voy a referir tanto, que lo vamos a ver ya de forma más detallada cuando veamos endocrino. Pero más que nada estos sí o sí atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Que son derivados de la anfetamina principalmente, por lo tanto, ¿cuál es el efecto farmacológico? Estimulan al final la liberación, como vimos en el mapa conceptual anterior, son indirectos porque estos actúan en la ruta sintética, ya de estos tipos de neurotransmisores. Por lo tanto, aumentan la liberación de noradrenalina principalmente. Bueno, ¿cuáles son los agonistas adrenérgicos? Los agonistas adrenérgicos, preferentemente alfa, vamos a ir viendo uno por uno. Los que son alfa 1 son la fenilpropanolamina, la epinefrina y la fenilefrina, ¿ya? ¿Qué provocan? Provocan vasoconstricción intensa de mayor duración que la noradrenalina. Y es por eso que también en los servicios de pabellón, ¿por qué se podría utilizar noradrenalina en vez de fenilefrina, perdón? Porque la fenilefrina tiene un tiempo de acción que es mucho mayor a la noradrenalina. ¿Qué otro tipo de fármacos se pueden utilizar acá? Y estos son de uso tópico, ya que es la nafasolina, la oximetazolina, se utilizan para tratar algún tipo de conjuntivitis, es más bien con gotitas oftálmicas, ya que al final, ¿qué es lo que producen?
median ya la vasoconstricción en el sitio que se aplica. Ya cuando uno está con los ojos rojos por temas de vasoconstricción, este tipo de fármacos generan vasodilatación y por lo tanto se puede volver a la normalidad con el color de los ojos. Dentro de otros, preferentemente alfa, tenemos el alfa-metildopa y la clonidina. ¿Ya? Acuérdense de esto, de que el alfa-metildopa es el único antihipertensivo que se puede utilizar en las embarazadas. ¿Ya? Existe, ya no sé si la última vez que trabajé como en farmacia todavía está la metildopa, no sé si alguno trabaja como por ahí, pero por lo que yo tengo el último conocimiento todavía se comercializa en Chile, ¿ya? Y generan el efecto farmacológico principalmente porque se unen a los receptores adrenérgicos alfa 2. Después los preferentemente beta. Dentro de acción preferentemente beta 1, el fármaco más importante de este grupo, que es la dobutamina, que es principalmente beta, media efectos cronotrópicos y onotrópicos positivos. ¿Qué es lo que pasó con la dobutamina? Tenía efectos adversos provocados porque, claro, es de acción preferentemente beta 1, pero también puede actuar sobre los receptores alfa, y eso hacía que no tuviese una acción preferente principalmente a nivel cardíaco, y le restaban los efectos vasculares. Entonces, a partir de esto, empezaron a salir todos los otros fármacos que vienen de la dobutamina. ¿Ya? Salió la orciprenalina que tiene una mayor actividad beta 2 que beta 1, se introdujo con un gran número de productos con gran selectividad por los receptores beta 2. ¿Por qué? Porque la orciprenalina, que es la molécula que se encuentra aquí en la parte izquierda sirvió más que nada para poder sintetizar los otros fármacos, que ya son los fármacos más conocidos beta 2, que son el salbutamol, el salmeterol, el fenoterol, que la principal diferencia entre todos estos es que tienen características farmacocinéticas distintas, ¿cierto? Hay algunos que tienen tiempos de vida media que es más corta, como por ejemplo en el caso del salbutamol, pero otros que tienen un efecto prolongado mucho mayor, como el salmeterol y el formoterol. Esa es la principal diferencia que se ven en estos fármacos. Después tenemos fármacos con acción en los receptores beta 2, que es la ritodrina. Es un agente beta 2 selectivo, es un relajante uterino, se administra de forma endovenosa a pacientes seleccionados para detener el trabajo de parto prematuro. ¿Ya? O sea, tienen un uso muy, pero muy, muy detallado. Entonces, dentro del sistema autónomo adrenérgico están las catecolaminas, ¿cierto? La epinefrina, la norepinefrina, la dopamina, la dobutamina. Estos tienen un tipo de acción que es mucho más rápida, porque la gran mayoría, si mal no recuerdo, bueno, todas se administran por vía endovenosa, ninguna por vía oral, ¿ya? A diferencia con las aminas que no son derivadas de las catecolaminas, que al final son todas las otras, ¿ya? Todo lo que ya hemos visto, la oximetazolina, el salbutamol, independientemente si es alfa 1 o alfa 2, pero tienen una acción que una mayor tiempo de duración en comparación con las anteriores, y en algunos casos sí pueden ser administradas por vía oral. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. ¿Alguna duda, consulta?